Hola, bienvenidos a mi canal. Espero que el video de hoy suba a tiempo. Ayer estaba probando un estabilizador que me prestó Jefferson y yo grabé el video desde su celular, mi amigo Jefferson Reina, que tiene un show, por cierto, en el Comedy Club este próximo 2 de octubre. Pueden encontrar más información de, de este show en su cuenta de Instagram, Jefferson con doble F, Reina, arroba Jefferson Reina en Instagram, y ahí encuentran más información. Bueno, pues estaba probando este estabilizador para ver si lo compro, porque lo estaba viendo en Amazon y él me dijo, yo tengo uno para que tú lo veas, para que decidas la compra. Bueno, y ciertamente voy a comprar la vaina esa, pero el video se grabó muy grande, un video en 4K, para los que vieron el video de ayer y pueden notar que es un video con bastante calidad. Bueno, ayer el señor Raeldo López fue tendencia. Él dijo algo en su cuenta de Twitter con toda la libertad que debe de garantizarse en una sociedad plural y democrática. Dice, si Leonel o el PLD ganan la presidencia de nuevo en este país, me voy. Y luego siguió más adelante. Él dijo que es un llamado a la atención de que su conciencia ciudadana comparte con su comunidad. Dice que no se puede razonar con fanáticos y mucho menos con gente que para defender su creencia piensa que obligatoriamente hay que aplastar la de los demás. Son asesinos de la moral, se alimentan del poder y el dinero y usan la esperanza del ignorante como su camino al palacio y cubiertos bajo el manto del progreso y el desarrollo macroeconómico. Torturan la esperanza de la gente que en vida tendrá la oportunidad de librarse de las garras porque no tienen la misma intención de agarrar un libro que cultive y desbloquee su potencial y les permita razonar. Termino aclarando que aquí habló del futuro de juicio, de cordura y sobre todo de criterio. Eso fue, parece que lo que aclaró. Ciertamente, tirar una opinión política aquí en una red social es prácticamente tirarse a la boca de los lobos. En República Dominicana, la capacidad de razonar se fue a la mierda. Pero Raeldo López, que es un joven talentoso, trabajador, de muchas herramientas y habilidades, como ha demostrado a lo largo de su trayecto por los medios de comunicación, yo escuché su juicio y escuché su opinión, y a nosotros lo que nos falta, en cierta medida, mucha gente en el medio, es integridad. ¿Y qué es la integridad? Bueno, la integridad es decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Yo, para nadie es un secreto, nunca he sido PLDista, pero el año pasado voté por el PLD. Cada vez que me toca esto, para que no vayan a pensar que, que yo volé la talanquera. Por una serie de cuestiones, empecé a sentir un distanciamiento del partido en el que mi familia en el que yo crecí, en el entorno familiar, que es el PRD. El PRD, que es de donde se desprende el PRM, por lo tanto, sus funcionarios tienen los mismos vicios y los mismos problemas que históricamente ha venido presentando el PRD. El PRD fue el partido por el que yo siempre voté. Pero hasta el 2012, que fue la última vez que voté de manera que yo voté por el PRD. Luego en el 2016 dividí mi voto entre un partido y otro. En el 2016 corrió, en el 2012 fue la última vez que voté. A pesar de yo haber sido reacio a vivir bajo el dominio y ser gobernado por un partido y por políticos que no me simpatizaban, había una realidad que me golpeaba, y la realidad era que el país había cambiado y había cambiado para bien. Reconocer las cuestiones positivas de quienes estaban gobernando hasta ese momento, tenían ya 8 años gobernando el PLD, no era algo que me quitara a mí mi condición humana. Yo puse a un lado
el razonamiento fanático político que se adopta producto de haber nacido y crecido en una familia que para ellos la política tiene la misma connotación que la religión y, y cuando tú creces en un hogar católico, se te enseña a ser católico, a querer los valores católicos, a guardar las celebraciones católicas y a ir a misa por lo menos una vez al mes los domingos en la mañana. Cuando empiezo a ver, alejado del razonamiento fanático inducido por el entorno familiar, de forma más objetiva, empiezo a entender que no necesariamente el color de un partido hace mal a una persona y de que ver todo a partir de un color le quita a uno la capacidad de poder analizar objetivamente si hay políticos buenos o hay políticos malos, cómo es la política, qué nos conviene, qué no nos conviene, qué los políticos permiten que pase, qué no permiten que pase, cuál es el plan, cómo funciona el sistema, quiénes están detrás del plan, quiénes están detrás del sistema, quiénes son los que mueven los hilos, son los partidos, son los políticos, son los intereses. Y fueron las cosas que me dediqué a tratar de entender, sobre todo porque ya veía suceder un fenómeno que se estaba manifestando en México, que se estaba manifestando en Venezuela, ya venía de finales de la década de los 90, ya estaba manifiesto y consagrado en Venezuela, venía ya en franco desarrollo en Chile. Y me llamaba la atención hace 9 años esto, pero empecé a estudiarlo. Y dentro de las cosas que me encontré con un artículo del profesor Jorge Prats en la revista Rumbo, donde hablaba y vaticinaba de cómo el fenómeno político de Venezuela iba a terminar convirtiéndose en lo que hoy es. Hablo de abril del año 1999, pero lo encontré en PDF en la revista Rumbo. Tiene que andar en algún correo mío por ahí. Entonces, luego de sentarme a leer, analizar y haber alejado, desprendiéndome gradualmente de esa pasión política que se me inoculó desde pequeño, a ver un partido, a ver un color, más no a analizar objetivamente los hechos y los hombres, ver religiosamente, fanáticamente a partir del color del partido, buenas o malas a las personas que están en los partidos. Empecé a observar de forma más objetiva las realidades que me golpeaban en la cara. Esas realidades son innegables. Y ciertamente Leonel Fernández y el PLD en su primera etapa hicieron muchas cosas que hoy son muy criticables. Y yo creo y pienso que hubo decisiones políticas que se implementaron, políticas públicas sobre todo, las que tienen que ver con el estado de bienestar y mantener vagos, que algunos defienden eso, otros no. Yo no soy contrario al asistencialismo, pero mantener vagos yo creo que es algo que se manifiesta en Alemania, en los países nórdicos, en el mismo Estados Unidos, de que a la postre eso es lo que termina es creando un grupo de individuos que se recuestan del Estado. Y eso en la fibra social dominicana lo introdujo de manera institucional el PLD. Tal vez con intención de ayudar, de hacerlo bueno, pero nos va a costar trabajo y cada año que pasa hay que gastar más dinero en ese tipo de vainas. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si eso verdaderamente ha ayudado a beneficiar al país. Digo todo esto porque ciertamente en los gobiernos del PLD la economía de la República Dominicana creció, el país cambió, la clase media creció enormemente y yo tuve que aceptar eso y reconocer de que el país había progresado. ¿Fue malo el PLD para la República Dominicana? De forma objetiva, no. ¿Pasaron cosas malas, muy malas en los gobiernos del PLD? Sí. Pero son más las cosas buenas que pasaron que las cosas malas. Tengo que reconocerlo. No es una cuestión que tenga que ver con que el partido me simpatice, porque nunca lo ha hecho. El bochismo no es una ideología, si es que es una ideología con la que yo sintonice,
y mucho menos los grandes líderes de ese partido, sus ideas políticas coinciden perfectamente con las mías. ¿Por qué digo todo esto de Raeldo? Porque Raeldo López es un muchacho talentoso, trabajador, pero el PLD implementó una serie de transformaciones sociales, institucionales y políticas de la que él se benefició. Hoy, Raeldo, tú exhibes un desarrollo profesional y económico de que es gracias a las políticas que implementó el PLD. Y tienes todo el derecho a no estar de acuerdo con ellos. Y tienes todo el derecho a haber apoyado a Luis Abinader y tienes todo el derecho a que este gobierno te retribuya su apoyo de la manera que el gobierno entienda, porque tú trabajaste para que este gobierno llegue. Pero no puedes olvidar que hoy eres quien eres, porque de no haber existido, por ejemplo, la ley de cine que fue promovida por Leonel y de la cual yo nunca he estado muy de acuerdo, pero debo de reconocer que ayudó al desarrollo de la industria del cine, tú no hubieses participado como aproximadamente en 10 años en 6 o 7 películas. Entonces, yo creo, y no te lo saco en cara, yo creo que nosotros debemos de reconocer objetivamente las cosas y dejar el fanatismo, porque hablas como un fanático. Yo vi tu video, hablas como un fanático. El problema de República Dominicana, y cierro con esto, ha sido, y pasa siempre, que fue que el PLD se encargó de llenar de bienestar al país. Y con ese bienestar trajo, aunque duela lo que estoy diciendo, una nueva clase media. Y esa clase media es siempre la que termina partiéndole el culo al que los lleva a esa posición. Pasó en Venezuela, pasó en Chile, está pasando en México, pasó en Perú recientemente. Es la clase media la que termina entendiendo que su función como clase social es la de ajustar las iniquidades de la sociedad. Y eso lo define en 1984 George Orwell. Este libro es interesantísimo porque es una radiografía que pinta una realidad distópica, pero que el autor, George Orwell, que era socialista, comunista, creía en eso, termina desencantado por lo que ve que termina desencantado por lo que ve que acaba sucediendo en la Unión Soviética y escribe 2 libros. Este es uno, el otro se llama La Rebelión de la Granja. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el señor Orwell sobre la clase media? En el capítulo, la parte 2, capítulo 9, es donde toca este asunto. Dice, habla de un libro que lee el personaje principal a su novia Julia, que él se llama Winston, y el libro reza lo siguiente. A lo largo de la historia, probablemente desde finales del Neolítico, ha habido en el mundo 3 clases de personas. Las de clase alta, las de clase media y las de clase baja. Se les ha subdividido de muchas maneras. Han ostentado nombres muy diferentes y su número relativo y las actividades demostradas con los demás han variado de una época a otra. Pero la estructura esencial de la sociedad no se ha modificado nunca. Incluso después de enormes revueltas y de cambios en apariencia irrevocable, han vuelto a establecerse el mismo orden. Igual que un giróscopo siempre vuelve a la posición de equilibrio por más que lo empujemos de un lado a otro. Los objetivos de esos 3 grupos son totalmente irreconciliables. El de la clase alta consiste en continuar donde está. La clase media pretende quitarle su sitio a la clase alta. El objetivo de la clase baja, cuando lo tiene, pues una característica constante de la clase baja es que está tan abrumada por el trabajo excesivo que solo de manera intermitente puede ser consciente de cualquier cosa que no sea su vida cotidiana. Es abolir todas las diferencias y crear una sociedad en la que todas las personas sean iguales. Así, a lo largo de la historia, se ha repetido una y otra vez una lucha a grandes rasgos idéntica. Durante largos periodos, la clase alta parece estar segura en el poder, pero antes o después llega un momento en que pierde la fe en sí misma, la capacidad de gobernar con eficacia
o ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, la desplaza la clase media, que atrae a su bando a la clase baja, fingiendo luchar por la libertad y la justicia. Nada más lograr su objetivo, la clase media devuelve a la baja a su antigua situación de servidumbre y se convierte en una nueva clase alta. Pronto, una nueva clase media se exinde de uno de los otros grupos o de ambos y la lucha vuelve a empezar. De los tres grupos, la clase baja es la única que nunca consigue ni siquiera de forma temporal sus objetivos. Sería exagerado decir que a lo largo de la historia no se ha producido ningún progreso de tipo material. Incluso hoy, en una época de decadencia, la gente vive físicamente mejor que hace unos siglos, pero ningún avance en la riqueza, ninguna moderación de los modales, ni ninguna reforma ni revolución ha acercado ni un milímetro la igualdad entre la gente. Desde el punto de vista de la clase baja, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de los señores. La clase media, en su lucha por el poder, siempre había utilizado términos como libertad, justicia, fraternidad. No obstante, a partir de entonces, el concepto de hermandad entre los hombres empezó a ser atacado por gente que no ocupaba aún posiciones de mando, pero esperaba hacerlo en poco tiempo. En el pasado, la clase media había hecho revoluciones bajo la bandera de la igualdad y a continuación había establecido una nueva tiranía, nada más expulsar a la anterior. Los nuevos grupos de clase media proclamaban la tiranía de antemano. El socialismo, una teoría que apareció a principios del siglo XIX y fue el último eslabón de una cadena de pensamiento que se remontaba a las revueltas de los esclavos en la antigüedad, seguía profundamente influenciado por el pensamiento utópico de eras pasadas. Pero todas las variantes del socialismo aparecidas después de 1900 abandonaron la forma más abierta, el objetivo de establecer la libertad y la igualdad. Los nuevos movimientos surgidos a mediados del siglo, habla del Socing, que es sobre lo que es un pensamiento ideológico de ficción que está en la novela, y explica esto, pero quiero terminar diciendo lo más importante sobre esto, que está acá. Lo que quiero señalar para conectarlo con lo que decía. La repetición del patrón que yo mencionaba, ese patrón de que ningún cambio histórico ha significado mucho más que cambio en el nombre de los señores, la repetición de este patrón había hecho evidente para muchos. Aparecieron entonces escuelas de pensadores que interpretaron la historia como procesos cíclicos e intentaron demostrar que la desigualdad era una ley inalterable de la vida. Dicha doctrina, por supuesto, siempre había tenido sus partidarios, pero la manera de formularla supuso un cambio significativo. Eso, en lo que esto se concentra, es más o menos expresión en forma de ficción del pensamiento de Orwell en la novela 1984. Ya yo había hablado de cómo en un video antes, en la teoría que plantea la revolución de las expectativas, la clase media es la que termina siempre cagando al mundo, porque aspira a convertirse en clase alta y el siguiente escalón se le hace muy difícil y se genera una frustración en el individuo, que entonces empieza a haber inequidad, robo, arrebato, etcétera, en todas partes. Digo todo esto porque es lo que llevó al PLD al poder nuevamente en el 2004. Y el PLD se convirtió en esa clase alta que gobernó y creó una nueva clase media que le partió las nalgas y la sacó a patadas. Y posiblemente este gobierno esté pensando que están ahí, que ellos son, digamos, esa nueva clase media, pero que en realidad es una clase alta, es una plutocracia, lo que tenemos en el poder. Es una nueva clase, llega nuevamente al poder y tal vez mucha gente piensa que este siglo no se va a repetir. Y sí se va a repetir.
Y yo creo que, para cerrar, la antipolítica, la experiencia de Venezuela y el pesimismo como forma de pensamiento, ya yo lo había explicado en el 2015, lo expliqué, que una de las razones por las que me alejé de la política partidista es que el principal insumo del político es el pesimismo y de convencer a aquel elector que busca que le favorezca con su voto de que todo está mal y de que no hay forma de que puede estar mejor a menos de que tú le favorezcas a ese individuo con tu voto y tú depositas en él todas las esperanzas, todos los propósitos y todos los objetivos, olvidando de que tú tienes una responsabilidad, de que ciertamente el Estado incide en cómo tu vida cambia para bien o para mal, pero de que estés bien o de que estés mal es una decisión muy personal. La antipolítica, señalar que los partidos son los culpables de todos los males que afectan los países, ya ha dado muy malos resultados en todas partes. Y ejemplos hay de sobra. El más reciente es Perú. La pregunta que yo te hago es, y se la hago también al amigo Raeldo López, ¿creen ustedes que verdaderamente en 4 años, cuando pasen los primeros 4 años de este gobierno, vamos a poder decir que estamos mejor? Porque yo veo el pesimismo como el principal insumo y van a aparecer quienes nos van a convencer de que estamos muy mal. Lo que yo sí creo es que, así como habla Raeldo del fanatismo como forma de poco razonamiento de los individuos, también nosotros tenemos que apartarnos del fanatismo y entender que Raeldo está equivocado. Nos vemos en un próximo video.